Hola, les saludamos en el nombre de Jesús. Hoy estamos nuevamente en tu programa A Tu Espíritu. Queremos darte la bienvenida y también le damos la bienvenida a nuestra invitada especial, es Joana. Y tenemos un tema bien especial en esta hora, como todos los temas de todos los fines de semana. Este tema tiene que ver con la ira. Ese es el nombre, la ira. ¿Qué es la ira? ¿Cómo nosotros manejamos la ira? ¿Podemos nosotros manejar la ira? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor. ¿Qué nos dice la palabra del Señor acerca de la ira y cómo nosotros podemos manejarla? Recuerde que como seres humanos no nos escapamos de las emociones son parte nuestra, pero vamos a ver qué dice el Señor, cómo nosotros podemos hacer en medio de la ira. Y para eso tenemos a nuestra especialista de la noche, nuestra amada Joana, que ella nos va a estar enseñando, ¿ok? Así que preste mucha atención. Amén, hermano, Dios le bendiga. Y sí, muy bien, la ira es un sentimiento que a pesar de que en ocasiones causa mucho enojo, causa mucho disgusto, no deja de ser un sentimiento muy humano. El significado de la ira es un significado de enfado muy grande. En ocasiones se torna muy violento, sinónimo de furor, de furia, de cólera, de rabia. La palabra de Dios nos enseña en Efesios 4, 26 al 27, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Es decir, el Señor sí entiende que podemos tener ira, pero no podemos pecar. No debemos pecar cuando tenemos ese sentimiento ¿verdad? Que arropa nuestras vidas en cualquier momento. Sí. Puede ser en lo personal, puede ser en el trabajo, puede ser con algún familiar, puede ser en la iglesia, inclusive. ¿Verdad? Porque somos seres humanos, es un sentimiento como parte del ser humano. Todos sabemos que el enojo es una emoción humana, es totalmente normal y por lo general es saludable, pero cuando perdemos el control de esta emoción y se vuelve destructiva tanto en el trabajo como en lo personal y en cualquier área de nuestra vida, puede entonces ocasionar muchos problemas. Es así, o sea, la ira pienso que es como que una oportunidad de nosotros desahogar, porque como tú dices, como dice la palabra del Señor, airaos pero no pequéis, o sea, significa que sí tenemos el derecho porque algunas personas piensan en que por ser hijos de Dios, por ser cristianos, nosotros no podemos molestarnos. Claro que nos podemos molestar, lo que no podemos permitir es que la ira domine nuestras vidas. Si hay algo que nos incomoda, para eso está el don más especial que nos dio el Señor, que es el habla, ¿verdad? La conversación, el comunicarnos, debemos comunicar a la persona en el momento. Generalmente cuando hay molestias, cuando se empeora la situación, es porque la persona en el mismo momento que está molesta quiere reclamar o quiere conversar el tema. Generalmente es bien importante que uno, cuando está molesto por algo, respire profundo, espere el momento, hable con el Señor. Nosotros que conocemos, que tenemos la oportunidad de hablar con Dios: Señor, aquí está esto que no me gusta, ayúdame a drenarlo de una manera saludable, como tú dices. Cuando nosotros hablamos, la ira llega a nuestra vida. ¿Qué es la ira? Es una molestia, es una incomodidad, sentimos, puede ser que nos sintamos ofendidos por algo o por alguien, y en cualquier lugar, como dice Joana, inclusive hasta en la iglesia, porque Dios nos pone a los unos a los otros, porque los roces entre nosotros mismos, las diferencias de opiniones, pues son importantes para nosotros crecer. Qué importante es este tema de la ira, porque generalmente hablamos siempre de todo, por eso es que este programa me gusta, porque este programa va directo a tu espíritu. Generalmente a veces hablamos solamente del amor, tú ves que se puede predicar de muchas cosas, pero tenemos que hablar de estas cosas que son necesarias para nosotros conocernos cada día más. Por mucha presencia de Dios que usted tenga en su vida, la ira, la molestia, la incomodidad por algo, en cualquier momento, si usted está vivo, se le va a presentar. Entonces es momento de nosotros saber cómo podemos hacer. Es bien, bien importante, Joana, realmente este tema. Es sumamente importante, así es, porque siempre estamos dispuestos a lo mejor en un momento de alegría, en un momento de solidaridad, pero cuando esa furia se apodera de nosotros, nos olvidamos de todas esas cosas. Y la furia puede ser tan veloz en ese momento que ofendemos a nuestras personas, a nuestros seres queridos, ofendemos al que está a nuestro lado, ofendemos a nuestro prójimo. Y es en ese momento donde debemos recapacitar y pensar
que no debemos darle más cabida a ese sentimiento tan fuerte. Es así. Tan fuerte, porque al dejarlo apoderar, entonces cuando pecamos, entonces cuando herimos, entonces cuando decimos cosas que realmente no queremos para lastimar, pero entonces lastimamos. Y desafortunadamente a veces bajo esa ira y decimos esas palabras tan hirientes que no podemos volver atrás. No podemos volver atrás, y ahí es donde entra entonces el que tenemos entonces que doblegarnos y pedir perdón. Sí, Es pedir perdón. Pero para evitar llegar a ese extremo es sumamente importante el recapacitar, el levantar los ojos a los montes de donde vendrá mi socorro, dice el Señor, y pedirle a Dios que cambie nuestro carácter. Hay una canción muy, muy bonita que dice: haz mi carácter más como el tuyo, Señor, porque yo quiero ser más como tú. Y es cuando debemos recapacitar y debemos ir al Señor y pedirle a Dios que sea Él nuestra guía, que sea Él quien cambie nuestro carácter, para que podamos dominar entonces esa ira. Tal vez muchos instrumentos, muchas herramientas, existen muchas herramientas en las que podemos, ¿verdad?, manejar, que nos pueden ayudar a manejar esa ira. Y es envolvernos tal vez en música. En el momento donde tienes esa ira, entonces referirte a la música, a algún tipo de deporte, cualquiera que sea, ¿verdad?, el hobby que pueda tener esa persona. Entonces tratar entonces de disfrazarlo en ese momento, esa ira, y concentrarnos entonces en algo que nos pueda dejar, que nos pueda consolar, que nos pueda tranquilizar, porque es sumamente importante tranquilizarnos en ese momento para no pecar. Sí, adorar a Dios, escuchar su palabra, escuchar sus alabanzas, causan liberación en nuestra vida. Y lo que tú decías acerca de cuando la persona se deja apoderar por la ira va a venir, pero tú no debes permitirle que te domine, porque el Señor nos ha ayudado para eso. Mira, nosotros hemos visto casos tristes donde las palabras son más fuertes que un golpe físico. Y una palabra declarada en ira es totalmente hiriente. Y nosotros a veces, como pueblo de Dios, necesitamos repasar esta enseñanza. ¿Por qué? Porque a veces la gente estudia de todo de la palabra del Señor, pero no estudia esta área, o la deja quizás de lado, pero resulta que a todos nos puede afectar. Y por eso es importante que nosotros descubramos cómo nosotros podemos vencer la ira para no herir, para no maltratar a nuestro prójimo, principalmente a nuestra familia, inclusive a nosotros mismos. Hay personas que han causado mal a otros en un momento de ira y después ellos mismos no son capaces de perdonar. Las palabras, cuando salen, la gente maltrata directamente a aquel a quien tiene a su alrededor. Por eso es bien importante nosotros saber ¿qué debemos hacer nosotros? Cuando ya reconocemos que la ira viene a nuestras vidas, entonces nosotros tenemos que ver qué nos dice la palabra del Señor acerca de cómo podemos dominar esa ira, porque nosotros, el Señor nos creó desde el principio como Adán y Eva para tener control, dominio sobre todas las cosas, principalmente de nosotros mismos. Amén. La Biblia habla también en Proverbios 15:1, la blanda respuesta aplaca la ira, mas la palabra áspera enciende el furor. Y es ahí, como usted está mencionando, pastora, donde debemos respirar profundo antes de que salga esta palabra hiriente de nuestra boca. Porque desafortunadamente, cuando herimos bajo la ira, es duro, es sumamente duro, es bien triste. Porque entonces eso enciende el furor. No tanto entonces estamos airosos nosotros, pero la otra persona también se puede poner airosa, se ofende, se lastima y puede entonces ocurrir algún tipo de violencia. Es ahí que entonces el Señor nos llama a que nos tranquilicemos, a que pongamos nuestra confianza en Él, a que dejemos nuestros problemas en Él, para que Él entonces nos dé esa templanza que necesitamos, para que nos dé, doblegue entonces ese carácter que nos lleva entonces a tener esa furia en nuestros corazones. Sí, porque es nuestro carácter. Yo he oído personas, Joana, que dicen, ustedes amados que están allí presentes, que dicen, es que yo soy así. Y la persona me conoce, mi esposo me conoce, mi hijo me conoce, en la iglesia me conocen, pero no es así. Sí, nosotros tenemos que revisar día a día nuestro carácter, porque para examinar cuánto hemos crecido. Amén. Para crecer,
Cuando nosotros sabemos que hemos crecido, no son los años que tengamos de que hemos conocido al Señor, no son los años que tengamos de servir en una congregación o en cualquier lugar donde Dios nos haya puesto. Es que cuando nos damos cuenta que hemos crecido, es cuando nos pasa algo que afecta a nuestra vida, que nos ataca directamente, y nosotros en ese momento podemos respirar, podemos pedirle al Espíritu Santo allí en nuestra mente: Señor, ayúdame a saber cómo voy a reaccionar. Quiero hacer un paréntesis aquí porque aunque nosotros, Dios nos llama a controlar, a tener dominio acerca de la ira, no quiere decir, amados, que nosotros no vamos a reclamar el que nos sintamos de alguna manera. Nosotros tenemos el deber de reclamar nuestros derechos de manera sana. Nosotros tenemos el deber de llamar a nuestro hermano. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Si con nuestro hermano tenemos algún problema, llamémoslo a él y conversemos en la situación. No debemos tratar de tapar, de esconder las cosas, porque eso es una bomba de tiempo. Necesitamos hablar, porque en medio de esa conversación va a llegar el acuerdo al que nosotros podamos llegar. Queremos decirle que no somos únicos y especiales. Yo sé que usted lo sabe, somos únicos. O sea, por mucho que yo ame a Johanna, yo voy a tener diferencias con Johanna. Desde lo más sencillo, quizás hasta lo más alto puede ser en algún momento. Pero lo importante no son las diferencias, sino cómo lo vamos a sobrellevar. Cómo nosotros nos vamos a poner de acuerdo para avanzar y completar así el camino que Dios quiere que nosotros andemos. Es bien importante eso, porque a veces los papás no hablan con los hijos los temas que tienen que hablar porque saben que va a haber un momento de incomodidad. A veces la esposa no le dice al esposo lo que siente en su corazón porque teme a que vaya a haber una ruptura o un problema. Pero debemos confrontar las situaciones, pero bajo el Espíritu de Dios, no dominados por la ira. Eso es algo bien importante que nosotros debemos recordar en esta noche. Amén. Y si bien esa ira es un sentimiento natural, la ira también puede surgir por una predisposición de tipo genética o biológica. La fatiga, los cambios hormonales, los problemas sexuales, la depresión o el hambre inciden en las reacciones que manifiestan esta ira. Porque sí, como bien usted dice, yo vengo de una familia que es de carácter bien fuerte, de parte del lado de mi papá y del lado de mi mamá. Del lado de mi papá, pues son impulsivos, explotan de cualquier cosita. Mi mamá tiene un carácter sumamente fuerte, pero ella es más sublime, más apaciguada, más tranquila. Y yo, para bien o para mal, ¿Tienes de los dos? heredé de los dos. Claro que ciertamente. Y si bien puedo ser a veces un poco tímida en expresarme, pero de esa misma manera puedo ser también fuerte en enojarme. Y es algo con lo que he venido trabajando año tras año, en el carácter personal y en el carácter en lo personal y en lo profesional. Porque, ¿verdad? Yo llevo 23 años de casada y ha sido bien cuesta arriba mantener ese matrimonio porque me casé joven. Y esa furia, esa ira que a veces uno deja que se controle son los mismos causantes de los problemas en el matrimonio, de los problemas en la familia. La Biblia nos dice en Proverbios 29:11, el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio la reprime. Y eso es a lo que Dios nos llama, que podamos controlarnos, a que podamos tener amor al prójimo, a que no dejemos que esa ira nos controle, a que no dejemos que esa ira tome poder de nosotros, porque si bien puede destruir la familia, si bien puede destruir los hijos, puede destruir la relación en el trabajo, la relación en la iglesia, en el mundo que estamos viviendo en estos tiempos, es duro, es difícil, porque ¿verdad? Hay diferentes modos de pensar y diferentes modos de vivir. Y en la iglesia particularmente, la ira es algo que ha afectado mucho. ¿Por qué? Porque desafortunadamente somos humanos y pecamos, pero no podemos a veces dejar que ese sentimiento nos apodere. ¿Por qué? Porque eso es lo que a veces lleva a los hermanos a apartarse. Y usted, ¿verdad? Amigo que nos escucha en este momento, yo le quiero expresar y dejarle saber que no permita el que esa ira, ese enojo, ese coraje que usted pueda sentir hacia su hermano en la iglesia, hacia su pastor, lo aparte del amor de Dios. Porque, vuelvo y repito, somos seres humanos, cometemos errores y a veces, pues, desafortunadamente permitimos que esos sentimientos de coraje y de ira se apoderen de nuestra vida. Y
tal vez no lo expresamos de la forma correcta y esas palabras son ofensivas, pero usted no mire al hombre, fije su mirada en Dios, que es el único que nos va a salvar, que es el único que lo va a entender y que es el único que lo puede llevar de la mano y moldear ese carácter. Así es. Yo descubrí que para nosotros no dejarnos dominar de la ira, aparte de lo que ya tú has hablado, nosotros debemos llegar al Señor. Cuando hay algo, por eso que vale mucho ser sincero. Cuando tú eres sincero, tú reconoces que estás molesto por algo. Porque cuando la persona se hace como los locos, la persona se hace como que no me está pasando, no, sí te está pasando, tienes que reconocerlo. Y cuando tú vas delante de Dios y dices, Señor, yo estoy molesto o molesta por esta situación con tal persona o con tal persona. Mira, cuando viene la ira, cuando viene la molestia, es porque tú amas a esa persona, porque tú lo aprecias y te molestó lo que te hizo. Porque mira, si tú vas por la calle, saquemos este ejemplo, tú vas por la calle y alguien que tú no conoces te dice, aunque sea una grosería que te diga, a ti eso no te afecta para nada porque tú no conoces a esa persona y no sientes ese amor tan profundo como lo puedes sentir con tus hermanos. Por eso hablando del tema de la congregación. En la congregación justamente eso puede pasar. ¿Por qué? Porque es el roce, es la cercanía. Y la cercanía, esa relación interpersonal que tenemos, no solo con la congregación, sino como tú dijiste, en nuestra área laboral, inclusive familiar, vamos a tener estas oportunidades de tener enojo, de tener contratiempos, de que la ira llegue a nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llegar al Señor, como dice Joana, y orar. Y como un ejercicio personal, yo aprendí, porque como tú, también vengo de una familia donde ese carácter es tremendo. Es un carácter o sea, como yo digo y así es. Entonces, ¿qué pasó? Yo tuve que, cuando yo me encuentro con el Señor, empecé a dejar y a invitar al Espíritu de Dios a que trabaje con mi carácter. Hasta el día de hoy, el Espíritu Santo está trabajando con mi carácter. Pero ya yo sé descubrir cuando algo se quiere distorsionar para hacerme llegar a cometer un pecado o una falta. Y yo no se lo permito porque ya yo le pongo un stop. No quiere decir que yo no le diga lo que le tenga que decir a cualquier persona en el amor de Cristo, pero ya no es bajo la ira, sino que ya es bajo el amor de Dios, porque el amor de Dios también corrige, el amor de Dios también te ayuda a ver acá esto que no está bien así como lo estás haciendo, ¿qué te parece si lo haces de esta manera? Ese es el verdadero amor de Dios. Por eso les digo que este tema es bien tremendo. Quizás no se habla mucho de eso, se predica mucho de la ira de Dios hacia la humanidad y lo que sea, que eso también es una verdad, pero este tema, amados, yo espero que usted lo pueda digerir en su casa y que usted pueda pedirle, porque es lo que queremos, es a lo que nosotros, el Espíritu Santo nos ha puesto, de que cuando hablamos a tu espíritu es para que ese espíritu reciba esa palabra y nosotros Amén. Podamos creer que sí podemos ser transformados por el poder de nuestro Señor Amén. A lo que Él quiere que nosotros hagamos. Aquí, estando juntos, chocándonos todos los días, si fuera posible, pero eso es parte de nuestro crecimiento para que nuestro carácter realmente pueda llegar al crecimiento, al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es bien, de verdad, bien interesante. Usted nos puede dejar sus comentarios allí cuando vea el video, porque la verdad es que nos interesa mucho saber su reacción acerca de este tema. Así que sigamos adelante, Joana, que sé que tienes allí otras herramientas para darnos, para cómo nosotros controlar la ira. Amén. Y así vemos resultados. Controlando esa ira es cuando vemos resultados, cuando nos acercamos a Dios, cuando dejamos que Dios sea el que controle nuestro carácter, vemos cómo el Señor nos transforma y convierte esa ira en paz, convierte esa ira en amor, convierte esa ira en otras emociones que son obviamente positivas para nosotros, ¿verdad? Hay un pasaje en la Biblia que nos habla de la ira, pero también de la compasión de Dios, y es en el libro de Jonás. En el libro de Jonás, Dios le pidió a Jonás que fuese a Nínive y llevara palabra de arrepentimiento para ellos porque ellos estaban en mucha maldad. ¿Qué hizo Jonás? Jonás huyó, prefirió huir de la presencia del Señor y huyó de Nínive. No se fue a Nínive, no se fue a Nínive, sino que huyó, exacto. Huyó a Tarsis. ¿Y qué pasó en
en esa travería, es que se dice, en ese transcurso, ¿verdad? En su viaje huyendo de la presencia de Dios, Dios levantó, ¿verdad? La tormenta en el mar y manifestó su ira en ese mar porque Dios le quería dar una lección a Jonás. Los marineros que estaban allí junto a él tuvieron mucho miedo y le reclamaron a Jonás el por qué eso estaba sucediendo. Y Jonás, ¿verdad? Dio a conocer el por qué eso estaba ocurriendo y ellos lo tiraron al mar. Y cuenta la historia, ¿verdad? En este pasaje de la Biblia, que un pez grande se lo tragó y fue allí donde Jonás clamó a Dios, pidió arrepentimiento, ofreció sacrificio para Dios y Dios entonces decidió que ese pez lo vomitara a la tierra. Justamente en Nínive, a donde lo había mandado el Señor. Exactamente. Bueno, Johanna, fíjate que este tema es profundo, muy profundo. Mira que yo me he encontrado con personas que se han apartado de amistades, de pastores, de sus padres, de sus hermanos, que inclusive no le han hablado más. Y esas personas son hijos de Dios, son cristianos, pero están actuando como actuó Jonás, porque Dios nos manda a que nosotros debemos amar al prójimo, de que nosotros debemos siempre predicar para arrepentimiento. Amén. No puede la persona, si usted está en ese caso hoy que nos está viendo, si usted está molesto con alguien, si usted se airó con alguien y no ha arreglado esa situación con esa persona, hoy es el día para que usted llame a esa persona, para que usted busque un encuentro con esa persona. Si acaso esa persona ya no está en esta tierra, vaya delante del Señor y usted pídale perdón a Dios allí, como si hubiese sido usted el que ofendió, porque el Señor nos manda a que si a nosotros nos ofenden, vayamos nosotros a pedir perdón. Yo cuando me encontré con ese versículo dije, pero ¿cómo es esto? Me ofenden, pero yo tengo que ir. Amados, cuando mostramos que el carácter de Dios es el que gobierna nuestra vida, el carácter de Dios son los frutos del Espíritu: paz, amor, benignidad, misericordia, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Cuando nosotros sabemos que hemos crecido en el Señor, cuando hacemos eso, cuando obedecemos al Señor. Si usted tiene algún problema con alguna persona que no está resuelto, hoy es el día para que usted resuelva esa situación. Muchas personas andan pensando que pueden crecer, que pueden prosperar, que pueden avanzar. Creen que cambiarse de una congregación a otra les va a resolver la vida, pero no, mi amor. Esto es para enfrentarlo. Esto es para que nosotros crezcamos. Y sea al lugar que sea que lleguemos, si no sabemos enfrentar, si no sabemos reconocer, me molesto, no es otro, es usted. Yo me he molestado, me molesté, Señor, estoy molesta, tengo que soltar esto, Padre. Y si tengo que ir a pedir perdón, aunque yo no haya sido la que ofendió, entonces yo voy a pedir perdón. Más si fui yo la que ofendió, que Dios me guarde, pero pues no somos seres humanos, no estamos nosotros exentos de ofender a otra persona. Pero recuerde, amado, nadie va a poder avanzar, ni crecer, ni prosperar realmente como Dios quiere si no logramos vencer la ira y arreglar nuestras situaciones interpersonales, sea en el trabajo, sea en la iglesia, sea en nuestra familia. Nosotros debemos aprender a ser obedientes, y la obediencia es que nosotros entendamos qué es la ira, que no tiene dominio sobre nosotros, porque la palabra del Señor dice que en la cruz del Calvario fue ella crucificada, que nosotros somos nuevas criaturas. Entonces nuestra vida tiene que compaginar con esa nueva criatura que realmente nosotros somos. Jonás, Dios lo mandó a tener misericordia de un pueblo. Él lo que iba a hacer era portavoz, pero él no quiso porque, bueno, tú eres la que lo vas a decir. Él no quiso porque simplemente él no quería que esa persona fueran perdonadas porque habían ofendido por mucho tiempo al pueblo de Israel. Entonces está viendo que no compagina una cosa con la otra. Si decimos que amamos a Dios y al prójimo, debemos nosotros practicar, y practicar, amado, duele, ¿ok? Practicar duele, Johanna. Definitivamente. Duele, porque si tenemos nosotros que doblegar nuestro carácter y clamar por la persona que nos ofendió, eso es lo que tenemos que hacer, porque así Dios nos manda. Qué tremendo. Amén. ¿No? Es tremendo, pero le puedo asegurar que usted se va a sentir tan bien, que se va a sentir tan libre verdaderamente. O sea, que la verdad de Dios va a hacerse realidad en su vida. Somos testimonios. Yo sé que usted también, que está allí, tiene ese testimonio de que ve
de ver la mano de Dios en nuestras vidas, de ver de que nosotros nos descubramos a nosotros mismos y saber realmente cuánto hay de Dios en nuestro corazón. Sí, Amén. podemos verlo. Claro. Ujú. Sí. Y siguiendo, ¿verdad? La historia de Jonás, que pasa por segunda vez, Dios le pide a Jonás que vuelva a Nínive, que vaya a Nínive y que proclame y que le dé un mensaje, que si no se arrepienten, ¿verdad? Iba a destruir esa gran ciudad, destruirla en 40 días. Los hombres de Nínive creyeron, finalmente creyeron, se arrepintieron, inclusive el rey mandó entonces a que todos se humillaran y le pidieran al Dios clemencia, que le pidieran a Dios misericordia, ¿verdad? Y se convirtieran de ese mal que todos estaban causando. Y entonces ellos clamaban a Dios y pedían misericordia. ¿Y qué decían? ¿Quién sabe si volverá Dios y se arrepentirá y apartará el ardor y su ira? Y entonces no pereceremos. Por eso clamaban y clamaban con tanto afán de que Dios los perdonara. Y Dios en su grande misericordia los perdonó. Los perdonó y entonces apartó la ira. ¿Y qué hizo Jonás? Se molestó. Sí. Es como a veces pasa que esto es profundo, pero lo tenemos que decir. A veces pasa que nosotros vemos a una persona que comete una falta, vuelve y la vuelve a cometer, y te vuelve a ofender, y te vuelve a ofender, y hay personas que se atreven a decir, ya esta persona no tiene remedio, olvídate de eso. Pero Dios siempre es un Dios de compasión. Y nosotros que somos su voz en esta tierra, somos sus manos, no se nos puede olvidar que Dios es un Dios de compasión, amado. Cuando crecemos nosotros, esta es la cuarta vez que lo digo, cuando nosotros mostramos que realmente somos dominados por el Espíritu de Dios, que estamos creciendo, no son los años que tengas en una congregación, es cómo te comportas en medio de las dificultades, de las situaciones que confrontan o que inclusive quieren afectar tu vida. Jonás se molestó muchísimo porque el Señor estaba salvando un pueblo que había sido mal, pero terriblemente malo con el pueblo de Dios. Pero la compasión de Dios va más allá de eso. Y quiero otra cosa decirle, cuando Dios hace estas cosas, prueba nuestro corazón. Porque a veces nosotros queremos que Dios salve al que sabemos que es buena gente, pero hay una persona que de repente nosotros queremos pensar que esa persona no es merecedora de la misericordia de Dios, y no somos nosotros jueces, solamente somos instrumentos de Dios para llegar a toda persona, insistirle hasta el día que salga de esta tierra, que se arrepienta y que busque de Dios, y que Dios es un Dios compasivo. Qué tremendo es definitivamente. Este tema es para sentarse con una tacita de café o de té y pensar allí con la palabra enfrente, y Dios mío, ayúdanos aquí, Espíritu de Dios, a que realmente nosotros podamos ser esos buenos ejemplos de que tú estás en nuestra vida. Amén. Porque es bien importante. Y como hijos de Dios que somos, tenemos que dar el ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo porque nuestro mandato en esta tierra es proclamar y llevar a todo el mundo la palabra de Dios. Y por esa palabra es que vamos a ser salvos, es que vamos entonces a transformar vidas, y debemos dejar a un lado el orgullo, la prepotencia, la arrogancia, todas esos sentimientos negativos que son los que de alguna manera permitimos que manejen nuestras vidas, y son los que eventualmente se tornan en esa ira que no podemos entonces manejar. Tenemos que doblegarnos, humillarnos ante Dios y pedirle a Dios que sea Él quien moldee nuestro carácter, que sea Él quien guíe nuestra vida. Amado, y no es que usted no se pueda molestar, no es que usted en algún momento dado pueda fallar y deje que esa ira de alguna manera, ¿verdad?, toque su vida, sino es como usted lo debe manejar, es como usted debe reflexionar en ese momento y no dejar entonces que eso lo lleve a pecar. Es así, porque nosotros tenemos una gran ventaja, que el Espíritu de Dios está en nuestras vidas. No estamos solos, usted no está solo. Si usted le da el lugar al Espíritu de Dios, Él va a ayudarnos a lo que por eso es que cuando nosotros vemos hacia atrás decimos, wow, verdaderamente, y no solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen los que eran nuestros amigos y familia. Tiene que ser que Dios ha hecho algo grande en esta persona, porque esta no es la persona que yo conocí hace mucho tiempo. De eso nosotros tenemos muchos testimonios, pero muchísimos que hay, y tú mismo te puedes dar cuenta
verdaderamente que Dios me ha cambiado, porque en otra oportunidad, si esto me hubiese pasado, yo hubiese reaccionado, y te acuerdas de cómo reaccionabas, porque a nosotros no se nos olvida lo que hacíamos antes, solo que sí nos sentimos perdonados, pero nosotros sabemos cómo reaccionábamos antes, si éramos así de violentos, de reactivos, que cualquier cosa sacábamos bueno, ¿qué te pasa? Ya no, entonces tú dices, oye, es verdad que el Espíritu de Dios domina tu vida. Es verdad que el Espíritu de Dios te ha ayudado a crecer, te has acercado más. Si usted hoy, allí donde está, se cierra sus ojos y ve que hoy usted es igual, pero igual o peor que cuando aceptó al Señor, grave está la situación. Grave. Hay que arrepentirse de verdad de corazón. Pero si usted cierra sus ojos hoy y dice, oh, ¿cómo era yo? ¿Y cómo soy hasta el día de hoy? No es que sea perfecto, no somos perfectos, pero tenemos al Señor, y así como Él nos ha ayudado, así que usted cerrando sus ojos allí va a darse cuenta de cuánto lo ha ayudado el Señor. Él está dispuesto a seguirle ayudando. Mientras más le damos de nuestras áreas, de nuestras vidas, mayor es el efecto que vamos a causar alrededor de todos los que estamos, porque eso es lo que Dios hace con nosotros. Es lo tremendo con este hombre Jonás, que fue uno de los ejemplos que tú pusiste, que él agarró sus rabietas con el Señor y Dios mío, pero lo bueno de Jonás es que Jonás al final reconoció, sí, Señor, es verdad, yo estaba bravo por esto y por esto, pero tu amor es mayor que cualquier otra cosa y mi vida debe ser gobernada por tu amor. Y Jonás decidió ser gobernado al final por el amor de Dios, que realmente lo gobernó desde el principio, solo que Jonás no se había dado cuenta. Pero ya en su hacer, Jonás pudo entender, realmente soy hacedor de la palabra, que es lo que Dios quiere. Santiago decía, por favor, ya no sean oidores solamente, sean hacedores, porque Dios en este tiempo, Johanna, yo pienso que está buscando personas que seamos hacedores de la palabra, no oidores, porque hay muchos que desde el principio hasta el final te la recitan, pero no la viven. Y este es el tiempo de vivir la palabra del Señor, porque hasta los demonios conocen la palabra del Señor y tiemblan, dice, pero ellos no tienen salvación, ¿verdad? Ellos están perdidos eternamente, pero nosotros sí tenemos oportunidad de cambiar día a día, minuto a minuto, nuestro carácter para que sea realmente parecido al de Dios. Amén. Tremendo, Amén. de verdad que sí. Y la realidad es que, como Dios le preguntó en ese momento a Jonás de furia, ¿haces tú bien enojarte tanto? Realmente analicemos si realmente vale la pena el enojarse tanto, si realmente vale la pena el humillar, el herir al prójimo, si realmente vale la pena, y no es tan solo herir al prójimo o humillar a alguna persona. A veces la ira es contra uno mismo, es contra uno mismo, y no, porque no podemos aceptar a veces hasta la voluntad de Dios, y le reclamamos a Dios. Pero no, debemos permitir que sea Dios quien redarguya nuestro espíritu, que sea Dios el que mordee nuestro carácter, que sea Dios el que llene nuestra vida de amor. Porque la realidad es, pastora, que la ira no nos lleva a nada positivo. No nos lleva a nada positivo, solo nos lleva a problemas. A problemas, porque sí, he sido bastante airosa muchas veces, en lo profesional y en lo personal. Pero cuando me voy por ese lado de furia, no obtengo nada. La realidad es que no obtenemos nada. Sí, Señor. Más que pérdida. Exacto. Porque se pierde energía, se pierde entusiasmo de la vida, se pierden amigos, amados, se pierde familia. Mira, nosotros hemos visto personas que cuando su hermano o hermana está en un féretro, es que van a llorar y a decirle cuánto le amaban. ¿Por qué? Porque nunca fueron, mira, para nosotros vencer la ira, tenemos que ser valientes, porque esto no es un camino de débiles, esto no es un camino de personas que simplemente no quieren enfrentar las cosas. Este es un camino de valientes. Los valientes somos los que reconocemos cuando hemos fallado. Hemos visto muchas personas que nos ha tocado pedirle al Espíritu de Dios que los consuele de una manera sobrenatural, porque ellos no quisieron hacer lo que tenían que hacer cuando respiraban o cuando su hermano respiraba. Entonces nunca pidieron perdón, nunca se acercaron a su familia. Es terrible, amado. Mira, la ira trae una ruina total. Y hay muchas personas que andan bravos con la vida. No saben con quién es que están bravos, pero en el fondo están bravos con ellos mismos.
Hay personas que se ponen bravos con Dios por lo que sea que haya pasado, porque a lo mejor se llevó un familiar en el momento, o a lo mejor querían que prosperar en un negocio y no pasó, lo que sea, no sé, cualquier cosa que se nos pueda ocurrir. Pero amados, debemos examinar nuestras vidas y rendirnos a Dios. Porque es más fácil cuando nos rendimos a Dios. Nos ponemos menos bravos. Sí. Jonás hizo de todo, pero tuvo que rendirse. Se rindió al Señor y se le acabaron todos sus males. Qué cosa tan importante para nosotros en este tiempo, de que debemos rendirnos a Dios, definitivamente reconociendo, y no solo a Dios, sino después a nuestro prójimo. Porque también he visto, Johanna, personas que dicen, sí, yo lo perdoné delante del Señor, pero ¿por qué no vas y se lo dices? Entonces nunca hablas con esa persona. Amados, es tan fácil volverse hipócrita a veces. Y eso no es permitido para los que conocemos al Señor. Porque no estamos solo, tenemos al ayudador, que es el Espíritu de Dios. Y el ayudador nos hace recordar, mi amor, te estás riendo con este, pero estás brava. Deja eso. Deja esa risa que no es real y ve y abrázalo y de verdad dile que lo amas. Porque si usted quiere tener una victoria poderosa, abrace a los que usted sienta que de alguna manera le han querido hacer daño. Porque recuerde que nuestra lucha, al fin y al cabo, no es con la carne, no es con el ser humano. Nuestra lucha son con las potestades y con las huestes espirituales, que están, por cierto, vencidas y exhibidas públicamente, como dice por allá la palabra del Señor en Colosenses. Así que, amado, es el ánimo. Tome ánimo y resuelva lo que sea, con quien sea, en el lugar que sea, mientras usted pueda respirar. Amén. Debemos arrepentirnos de ese mal que hemos causado, para luego no arrepentirnos cuando ya es demasiado tarde. Desafortunadamente, cuando pasan esas discordias entre la familia, en cualquier ámbito personal de su vida, no reaccionamos a tiempo y se nos hace tarde. Se nos hace tarde. No permita que se le haga tarde para cuando Cristo venga por su pueblo. Haga esa confesión de fe y pídale al Señor que sea Él quien dirija su vida, que dirija su carácter. En Efesios 4:32 nos dice: sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Perdone a su hermano en Cristo, perdone a su hermano en el ámbito carnal, ¿verdad? En la familia, cualquiera que sea el problema que usted pueda tener, lo que haya causado ese alejamiento de su prójimo, acérquese y pida perdón. No permita que esa ira se convierta en rencor, que entonces va a terminar destrozando y acabando su vida. Permita que el Señor sea su guía, permita que el Señor sea su protector, permita que el Señor sea quien dirija su comportamiento. Dígale al Señor: Señor, quíteme a mí, póngase usted, para que entonces podamos tener una vida victoriosa, una vida más sana, porque desafortunadamente ese sentimiento de ira también puede causar enfermedad. Graves enfermedades. No queremos meternos con la parte de la ciencia, en el sentido porque se haría muy largo el programa, pero psicológicamente hemos conocido en estos últimos tiempos las causas de la artritis y de un montón de cosas, del cáncer y de todas esas malicias que son causa del pecado, del pecado que entró en la humanidad, la muerte, ¿verdad? Pero que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia, para darnos una vida saludable, para instaurar el amor de Dios en nuestro corazón para que permanezca para siempre. No, cuando nosotros somos gobernados por el amor de Dios, que es lo contrario de la ira, entonces nosotros nos sorprendemos de ver eso, de cómo, con cuánta facilidad podemos perdonar. Se nos vuelve como vamos a estar siendo siempre heridos, o quizás nosotros, o sea, al igual que vamos a estar siendo heridos, probablemente nosotros seamos instrumentos para herir a otras personas, consciente o inconscientemente, eso puede pasar. Pero quiero decirle que mientras más haya amor de Dios en nuestros corazones, más capaces vamos a ser nosotros de perdonar, amado, y de poder avanzar. Ya va a llegar un momento que usted en ese nivel va a estar a la altura de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que comenzó la obra en nosotros es bueno y justo para perfeccionarla. No se le olvide eso. Echemos mano del Espíritu de Dios en nuestras vidas, esforcémonos y seamos valientes realmente para nosotros perdonar y pedir perdón en un momento determinado, o hacer que la persona pueda reflexionar, ¿ok? Así que, pues, este tema realmente
es un poquito así como que uno quiere, ay, pero pues toca, podamos nosotros digerirlo, ¿ok? Pídale al Espíritu de Dios allí que lo ayude, amados, y pues nosotros estamos contentos por el Señor, con el Señor por este tema, Joana, Sí. que especial fue este tema, ¿sabes? Muy Fue especial. así, bien especial. Así que, amados, nosotros queremos despedirnos en esta hora, queremos bendecirle, y como siempre, Joana, a nuestros invitados le damos el honor de orar por los que nos están viendo y por nosotros mismos, para darle gracias al Señor que nos libertó de la ira y que hoy día nosotros podemos usar y tener allí el amor de Dios para practicarlo cada día en nuestras vidas. Así que te voy a dar ese honor a que tú puedas dirigirnos en oración. Amén. Oramos, amados. Señor, en estos momentos vamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Señor, porque nos diste la oportunidad de compartir este tema, Señor, a tu espíritu sobre la ira, Dios mío. Te damos las gracias, Señor, porque así, Dios mío, como puede ser un sentimiento natural, puede ser un sentimiento, Dios mío, también que acabe con nuestra vida, pero ahí estás tú, Señor, para moldearlo, Señor, porque cada día te debemos pedir, Señor, que hagas nuestro carácter tal como el tuyo, Señor. Te damos las gracias, Señor, te pedimos por cada oyente, Señor, en este día, Padre de la gloria, para que esta palabra toque su vida, Dios mío, y que tú lo ayudes, Señor, que lo ayudes, Dios mío, Padre de la gloria, a moldear esa ira, a moldear ese enojo y a convertirlo en amor, Señor. Perdónanos, Dios mío, perdónanos si te ofendimos, Señor, con nuestra ira en algún momento, Señor. Pedimos, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, Padre, nos arrope, Dios mío, y nos aparte de ese mal de ira. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Bye.